Actualizamos los datos de la crisis sanitaria. El Ayuntamiento ha pagado ya más de 1 millón de euros de las facturas de proveedores recibidas en 2020. Se disparan las llamadas al teléfono contra la violencia de género. 016, dígame. Tranquila, te vamos. El Gobierno aprueba ayudas para ganaderos de ovino y caprino con dificultades de comercialización por COVID-19. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es miércoles 6 de mayo. Comenzamos, como es habitual, desde que comenzó la crisis sanitaria, actualizando los datos. A día de hoy se han confirmado en España un total de 220.325 casos, 685 de ellos en las últimas horas. Han precisado hospitalización 120.466, 857 en las últimas horas. Han tenido que ser ingresados en la UCI 11.082, 51 de ellos en las últimas horas. Y tenemos que lamentar 25.857 fallecidos, 244 en las últimas horas. Por lo que respecta a Andalucía, se han confirmado 14.639 casos de coronavirus. Han precisado ingresos hospitalarios 6.012, han tenido que ser ingresados 740 personas en la UCI. Tenemos que lamentar 1.281 fallecidos y por contra alegrarnos y mucho por las 7.679 personas que han superado la enfermedad. Ciñéndonos a la provincia de Córdoba, se han acumulado ya 1.495 casos positivos. 538 de ellos han precisado hospitalización, 73 han tenido que ser ingresados en la UCI, tenemos que lamentar 102 fallecimientos y tenemos que alegrarnos de 960 personas curadas. Desde la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía informamos que en el día de hoy se ha producido un total de 245 casos nuevos de pacientes con coronavirus. El total de pacientes acumulados hasta este momento asciende a 14.639. De ellos, hospitalizados han estado o están a día de hoy 6.012 pacientes. También tenemos un acumulado en la UCI de nuestros hospitales que han estado o están ingresados en este momento de un total de 740 pacientes. Lamentamos también el fallecimiento de una totalidad de 1.281 pacientes por coronavirus en nuestra comunidad autónoma. Y la buena noticia es que podemos dar por curados a día de hoy 7.679 pacientes. El Ayuntamiento de Pozoblanco ha pagado ya más de 1 millón de euros en factura a proveedores en este año 2020, según el informe de datos agregados de facturación del consistorio, con fecha 30 de abril. El alcalde Santiago Cabello ha explicado que casi el 70% de esos proveedores son de Pozoblanco, algo que es posible gracias a la política municipal de apostar prioritariamente por empresas locales. En total se han abonado 1.046.953,21 euros en facturas de 2020, que han ido a parar a 273 empresas o autónomos, de las que 2/3 partes, como decíamos, son de Pozoblanco. Estos datos significan que se han abonado el 85% de las facturas recibidas entre enero y finales de abril, mientras que, según ha explicado el alcalde, a lo largo de la presente semana se ordenará el pago de otro paquete por valor de 189.712,89 euros. El regidor ha añadido que esta agilización de los pagos, que tiene por finalidad facilitar la liquidez de empresas y autónomos, es algo en lo que su equipo de gobierno viene trabajando de forma sistemática durante los últimos años. Ha agregado, no obstante, que se seguirá en la misma línea como medida responsable a la hora de facilitar el buen funcionamiento de la sociedad y de los trabajadores que prestan servicio o venden suministros al consistorio. En este sentido, Santiago Cabello ha recordado que el Ayuntamiento garantizó al inicio de la crisis sanitaria el pago a autónomos y empresas proveedoras, una medida que ha permitido que se mantenga el empleo de los trabajadores del servicio de limpieza viaria y de instalaciones municipales, de jardinería o de vigilancia y seguridad. Según ha explicado el alcalde, esta decisión se incluye dentro del paquete de medidas que está planificando el consistorio y que, bajo el nombre de Plan de Reactivación Económica y Social de Pozoblanco, contará con una dotación extraordinaria de algo más de 1 millón de euros. Santiago Cabello ha agradecido, por último, la implicación del personal de intervención y tesorería a la hora de agilizar lo máximo posible estos pagos.
Alguien definió en alguna ocasión que los problemas que se nos van presentando, las cuestiones que se nos van presentando en la vida, pues son las leves, las importantes y las urgentes. Posiblemente lo más urgente que tenemos ahora es toda esta cuestión del COVID-19, y eso puede hacer que en un momento determinado perdamos de vista los asuntos importantes. La pandemia es un problema más que se ha añadido a los problemas que ya traíamos arrastrando de antes, y algunos eran unos problemas muy graves, como por ejemplo el de la violencia machista. Y ya dijimos en su momento que era un problema que se podía disparar ante la imposibilidad de salir de los hogares, como decimos, un problema que ya era grave, podía agravarse más todavía. El Ministerio de Igualdad, después del Real Decreto del 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, impulsó un plan de contingencia contra la violencia de género ante esta situación de emergencia. En este plan se desarrollaban una serie de medidas de carácter estratégico y operativo para ayudar a prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas de estas medidas de confinamiento. Como parte de este plan, reforzado con la aprobación del Real Decreto, se declaró servicio esencial todos los servicios de asistencia integral a las víctimas de violencia contra las mujeres, a las víctimas. Tanto el teléfono 016 como las consultas online han seguido funcionando con total normalidad las 24 horas del día, todos los días de la semana. Al 016 se sumó por primera vez un servicio de chat por WhatsApp, mensajería instantánea, con psicólogas expertas en violencia de género para apoyo emocional y psicológico. Pues bien, ¿cómo está la situación? Si comparamos el periodo del 1 al 30 de abril de 2019, o sea, el mismo periodo del año pasado, con el 1 al 30 de abril del 2020, para ver cómo ha afectado el tema del confinamiento en las llamadas al 016, el número de llamadas el pasado año fue 5.396. El número de llamadas de este año, 8.632. 3.236 llamadas más, un 60% más de llamadas. Como decimos, la situación ciertamente sigue dando que pensar. Como decimos, las llamadas se han disparado. En cualquier caso, insistimos, para las víctimas de violencia hacia las mujeres, el 016 consultas online no deja ningún rastro en la factura ni en el teléfono. Es decir, nadie va a poder cogerle el móvil, nadie va a poder revisar la factura para decirle, tú has llamado a este número. No deja rastro. Pidan ayuda. Como decimos, el teléfono está operativo las 24 horas al día. La Diputación de Córdoba ha concluido un segundo reparto de guantes entre los municipios menores de 50.000 habitantes. La delegada de Hacienda y Gobierno Interior de la Diputación de Córdoba, Felisa Cañete, ha informado de que ya se ha concluido este reparto, una partida dotada con 30.000 pares que pretende dar respuesta, una vez más, a las necesidades de los municipios. Desde la Diputación de Córdoba, conscientes que el Ayuntamiento es la administración más cercana a nuestros vecinos y nuestras vecinas, pues vamos a proceder a la entrega de 30.000 pares de guantes a los municipios menores de 50.000 habitantes. 30.000 pares de guantes que se suman ya a los 29.000 que en su día también repartimos en los distintos municipios de nuestra provincia. Asimismo, pues atendiendo a la lealtad institucional que nosotros desde la Diputación de Córdoba consideramos que es algo esencial, en esta semana se va a proceder también a repartir 40.000 mascarillas
que han sido facilitadas por la subdelegación del Gobierno. Sin lugar a dudas, nosotros somos conscientes de la situación en la que están atravesando nuestros municipios. Creemos que la cooperación y el trabajo coordinado entre todas las administraciones yo creo que es esencial para sumar esfuerzos y recursos en esta situación extraordinaria de crisis sanitaria por la que estamos atravesando. Un trabajo coordinado, un trabajo de cooperación que se está haciendo desde el comienzo de esta crisis. Creo que desde la Diputación de Córdoba estamos haciendo un gran trabajo, estamos dando una respuesta inmediata y eficaz a las distintas necesidades que se nos están planteando por parte de los alcaldes, de las alcaldesas de nuestro municipio. Y en definitiva, este reparto de guantes es aportar un nuevo granito de arena a todas las acciones que desde el comienzo de esta crisis, desde las distintas delegaciones de la Diputación, estamos llevando a cabo. No solamente con el reparto de mascarillas y de guantes, sino también con otras medidas económicas que se están poniendo sobre la mesa. El consejero de la Presidencia, Administración Pública, Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha informado de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un decreto ley que regula la concesión de subvenciones para el pago de los gastos financieros por préstamos avalados hasta un 100% que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de pymes y autónomos a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Garantía, así como de la agencia IDEA. En concreto, se trata de una nueva aportación con carácter ampliable dirigida a complementar las medidas puestas en marcha por el Real Decreto Ley 3/2020, que consigue reducir el coste del acceso a la financiación por parte de pymes, autónomos y mutualistas. Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno, y aquí está el consejero de Hacienda, fue movilizar 600 millones de euros en avales para pequeña y mediana empresa y autónomos. Pues bien, este plan que pusimos en marcha al principio de toda la crisis, es decir, cuando estábamos gestionando lo peor de la crisis sanitaria, en Andalucía ya nos preocupábamos de las consecuencias económicas, ¿no? Y ya aplicamos las primeras medidas, la movilización de esos 600 millones de euros. Pues bien, a día de hoy ya se han presentado 2.257 solicitudes para adherirse a esa posibilidad de préstamos avalados al 100% por la Junta de Andalucía. Y por eso ese plan que pusimos en marcha hace tiempo, que tiene 2.257 solicitudes, vamos a reforzarlo con una partida de 51 millones de euros para que la pequeña y mediana empresa en Andalucía, los autónomos y también los mutualistas reduzcan al mínimo el coste de estos préstamos. Y también, en segundo lugar, ampliar esa partida de 600 millones en avales si es necesario. Este plan de liquidez, del que hemos hablado hoy en Consejo de Gobierno, que atiende a 6 sectores estratégicos de la economía andaluza, como son el agroalimentario, el comercio, el turismo, la industria cultural, la construcción, el sector científico y el transporte. Vamos a poner también en marcha una línea de microcréditos de entre 9.000 y 15.000 euros para autónomos y mutualistas, que también hemos abordado hoy y que el consejero de Hacienda profundizará. Vamos a reducir al máximo los trámites de estos microcréditos. La burocracia no puede ser un obstáculo más para los que ya están pasándolo mal. El consejero de Salud y Familia ha informado de que la Junta de Andalucía ha realizado un total de 52.613 seguimientos, tanto telemáticos como presenciales, a residencias de mayores y pacientes domiciliarios ante la pandemia por coronavirus. Estas medidas han beneficiado a las instalaciones con casos confirmados y sospechosos, pero también a las que no habían confirmado ninguno. A nivel de residencia, solamente una cifra, y con esto termino, de los 1.107 centros residenciales que tenemos actualmente en Andalucía, ya son 840 los que no tienen ningún caso confirmado de COVID. Significa que estamos ahora mismo en el 75,8% de todas las residencias, las tenemos controladas perfectamente sin COVID, ni en residentes ni en trabajadores de las mismas. Son cifras que nos llaman a la esperanza, y espero que esta esperanza se vea con el apoyo del Gobierno después de la documentación que se le mandará mañana. Muchas gracias.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha lamentado que el Gobierno de España haya negado por segunda vez una rebaja fiscal justa para el campo andaluz al desoír en su corrección de errores a la orden de reducción de módulo del IRPF las demandas de todos los sectores afectados en 2019 por circunstancias excepcionales como la crisis de precios o la imposición de vetos y aranceles. Desde la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible lamentamos profundamente que el Gobierno de España, de nuevo, por segunda vez, haya negado lo que considerábamos una rebaja fiscal justa para el campo andaluz. Y lo ha hecho desoyendo lo que eran las propuestas que se habían mandado desde Andalucía, como digo, por segunda vez, para que los sectores afectados en 2019 por alguna de las circunstancias excepcionales, como crisis de precios o imposición de vetos y aranceles, tuvieran un impulso o un impacto menos negativo de esas circunstancias. Así, valoramos como totalmente insuficientes esas medidas de corrección que se han hecho de los módulos del IRPF. Por poner algunos ejemplos, se han quedado totalmente fuera lo que son la flor cortada y la planta ornamental, se han quedado también por debajo de la propuesta que habíamos hecho la hortaliza, el algodón y el almendro, pero en nuestra provincia lo más significativo es que la reducción que se pedía al olivar, que era del 100%, el Gobierno solamente ha concedido un 50%, y en el sector ganadero, que también habíamos pedido y solicitado propuestas de reducción, tampoco se han visto atendidas. Por lo tanto, consideramos totalmente insuficientes las medidas tomadas por el Gobierno central. Si bien no hay casos tan obviamente extremos y desaconsejables como el de aquel presidente de cierto país que dijo que bueno, que si el virus del COVID se mataba con desinfectante, ¿por qué no se inyectaba desinfectante? Y lo mismo se mataba. Y muy posiblemente es cierto que se mate al virus. Lo que pasa es que, claro, sería conveniente tener un tratamiento que acabe con el virus sin acabar con el huésped del virus, que en este caso somos nosotros. Es decir, es muy posible que un adoquinazo bien pegado en la cabeza acabe con los dolores de las lumbares. Lo malo es que acaba también con la persona que padece los dolores, con lo cual podríamos decir que no es el mejor método. Habitualmente las redes multiplican, amplifican cualquier tontería que se diga. Las redes son muy sufridas, lo aguantan todo. Y muchas veces, pues simplemente por aquello de pertenecer a la cofradía del clavo ardiendo, hacemos caso de cualquier remedio que, curiosamente, bueno, sale cualquier persona diciendo que es médico en un hospital de Tayikistán, que vete tú a saber dónde está, pero es médico, o por lo menos dice que es médico, y que han descubierto que ingiriendo a escarabajos de un determinado tipo, pues te proteges contra el virus. Y hay un montón de gente que busca por internet cómo se pueden conseguir los escarabajos de cierto tipo. Pues bien, uno de estos supuestos remedios, el Ministerio de Sanidad advierte que no hay evidencia que demuestre de los efectos protectores de la nicotina frente al COVID-19, que es otra de las cuestiones que se ha dicho. Los estudios que apuntan a ello no tienen en cuenta los efectos perjudiciales del tabaquismo en la salud, que daña las vías respiratorias y el sistema inmunitario. En los últimos días se han difundido estudios realizados en otros países que hablan de un supuesto posible efecto beneficioso que la nicotina podría tener en el proceso de infección del virus que provoca la COVID-19. En estos estudios se atribuye a la nicotina propiedades antiinflamatorias, lo que se relaciona con uno de los síntomas de la enfermedad, consistente en un cuadro inflamatorio agudo que provoca el empeoramiento del proceso infeccioso. Las investigaciones son muy preliminares y no han pasado por el proceso de revisión por pares. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando una investigación del tipo que sea se hace pública, es decir, oye, hemos conseguido en mi laboratorio, hemos conseguido estos resultados. Bien, pues ahora se trata que tiene que haber una revisión por pares, es decir, gente con la misma titulación, la misma preparación, tiene que revisar esos datos para que no seas tú solo el que los dice,
Tiene que haber alguien que diga, oye, pues es cierto, estos mismos datos son. Los estudios difundidos no tienen en cuenta los efectos perjudiciales que tiene la nicotina y el humo del tabaco en las vías respiratorias de los fumadores y en el sistema inmunitario. Y de esto sí que tenemos datos científicos más que abundantes. Es decir, fumar no es inocuo, fumar crea un daño per se. También está probado que el consumo del tabaco empeora el curso de las enfermedades respiratorias. En general, en el caso de la COVID-19 existen estudios que demuestran una peor evolución de la enfermedad en pacientes fumadores. Indican que fumar conlleva un riesgo 133 veces mayor de desarrollar una forma grave de los síntomas que en personas no fumadoras. Es decir, la misma enfermedad, la COVID-19, una infección de coronavirus, si le pilla a un fumador y a un no fumador, en el fumador va a ser bastante más grave. Como decimos, la relación actualmente entre fumar y la progresión del COVID-19 concluyen, basándose en lo que sabemos hoy, que fumar empeora la COVID-19 y no al revés. Como decimos, entendemos que en estos casos y en otros temas, pues se busca siempre una solución milagrosa, una solución que nadie conoce, pero, como decimos, hagan caso a quien tiene que hacer caso, y lo habitual es que si el motor del coche hace ruidos extraños, acudan a un taller y no le pregunten a un médico. Al revés, funciona igual. Si estamos hablando de un problema de salud, fíjense de lo que digan los médicos. Y por cierto, cerciórense de quien está dando una información es médico, etcétera, etcétera. El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un Real Decreto por el que se establece la base de ayudas estatales a explotaciones ovinas y caprinas que han tenido dificultades en la comercialización de corderos y de cabritos en los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones derivadas de la alarma, del estado de alarma por la COVID-19. Una ayuda destinada a paliar la situación muy grave en un sector estratégico en el ámbito económico, social y medioambiental, con una producción además muy estacional ligada a un consumo mayoritario durante los meses de marzo y abril y casi en su totalidad destinada al canal Horeca, es decir, hostelería, restauración y cafetería, que está cerrado por la crisis sanitaria. Las subvenciones para el ejercicio 2020 constituyen un complemento de las ayudas destinadas al pago por oveja y cabra, establecida en el Real Decreto 1075/2014 de ayudas de la política agraria común. Para reducir las cargas administrativas, el hecho de ser perceptor de la ayuda de la PAC a estas producciones hará que sea automáticamente beneficiario de la subvención. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica que presenten en 2020 la solicitud única y sean titulares de una explotación inscrita en el Registro General de Explotaciones Ganaderas. Podrán optar a las subvenciones los titulares de explotaciones de ovino con una clasificación zootécnica de reproducción para producción de carne, reproducción para producción de leche o reproducción para producción mixta con más de 50 hembras reproductoras. También podrán solicitar esta ayuda los titulares de explotaciones de caprino con una clasificación zootécnica de reproducción para la producción de carne, reproducción para producción de leche o reproducción para producción mixta con más de 30 hembras reproductoras conforme a la última declaración censal obligatoria. No obstante, las autoridades competentes de las comunidades autónomas podrán rebajar el límite inferior de más de 50 o 30 hembras reproductoras en caso de que su censo de ovino o caprino respectivamente sea inferior al 2% respecto del censo nacional. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Actualizamos los datos de la crisis sanitaria. El Ayuntamiento ha pagado ya más de 1 millón de euros de las facturas de proveedores recibidas en 2020. Se disparan las llamadas al teléfono contra la violencia de género. 016, dígame.
Tranquila, te vamos. El Gobierno aprueba ayudas para ganaderos de ovino y caprino con dificultades de comercialización por COVID-19. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco y comarca. Este virus lo paramos entre todos. Todo va a salir bien. Quédate en casa.